galana, mi color pedí, de pasear galana, mi color pedí. Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. El dictador fascista que amaba a los judíos. ¡Arriba! ¡Hagan sus maletas! ¡Rápido! Cojan solo lo imprescindible. Su documentación y alguna muda. ¡Vamos! El viaje será corto. Pero, ¿a dónde nos llevan? Nosotros no hemos hecho nada malo. Por favor, tenga piedad. Usted parece un buen hombre. En el nombre de Dios, tenga piedad. Acepte esta cantidad. Es mucho dinero y son tiempos difíciles. Llévese a los niños, salve a los niños. Mírelos. ¿Qué mal pueden hacer? Por favor, coja el dinero. Coja el dinero. Coja el dinero. Suplicaban mientras lloraba Flor y Jacques Lévy para que el gendarme salvara la vida de sus hijos. La súplica hizo efecto, o tal vez fuera el incentivo económico que la acompañaba. Pero lo cierto es que el gendarme, con un ademán de suficiencia, respondió: No sé. Está bien. ¿Cuál es la dirección y a quién se los llevo? Esa fue la última vez que Flor Lévy vería a sus hijos. La odisea acababa de empezar. Hay familias que nacen con una maleta en la mano, que legan a sus hijos generación tras generación. Hay familias que han conocido la persecución, la huida y el exilio demasiadas veces. Con una receta secreta arrancada del corazón de pastores del norte de Bulgaria y que, según decían, alargaba la vida. El yogurtero se llamaba Isaac Karaso Neama, un comerciante griego descendiente de judíos españoles asentados en Salónica. Gracias a su condición de sefardí y en virtud del marco legal vigente, pudo ser repatriado a España. Llegó al barrio del Raval en Barcelona en plena Primera Guerra Mundial. Lo acompañaban su esposa Esther y sus hijos Juana, Flor y Daniel. Este último, conocido cariñosamente en la familia como Danone, daría nombre al yogur más famoso del mundo. La familia Karaso fundó la empresa Danone en Barcelona en el periodo de entreguerras. El éxito de su producto y la cercanía con Francia hicieron que abrieran una fábrica en el país vecino, motivo por el cual parte de la familia se mudó allí. Pero entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y su condición de empresarios de éxito no los libraría de la persecución y el exilio.
De no ser por las labores diplomáticas del cónsul de España en París, Bernardo Ronald de Biota, Daniel y su familia habrían muerto en un campo de exterminio. Su hermana Flora no tuvo la misma suerte. Al casarse con un griego asentado en París, perdió su condición de ciudadana española, y tanto ella como su familia fueron deportados a Auschwitz. Si el gendarme que aceptó su soborno no lo hubiera hecho, probablemente sus hijos también habrían muerto, al igual que ella. Henry y Jean-Jacques pudieron escapar con sus tíos a España, y milagros de la vida lograron reencontrarse con su padre tras finalizar la guerra. Jacques Lévy había conseguido sobrevivir al campo de concentración. La esperanza de reencontrarse con sus hijos lo mantuvo vivo. Pero, ¿qué hacía un diplomático español en París, desafiando a los nazis al expedir visados a un grupo de judíos considerados ciudadanos españoles? ¿Era legal hacerlo, teniendo en cuenta que otro régimen fascista gobernaba España? ¿Quiénes eran los judíos sefardíes? ¿Y qué relación tenían con España? Son muchas las respuestas. Esta es una historia apasionante, que arranca hace 2000 años y que todavía da frutos. Forma parte del ideario colectivo, de nuestra memoria histórica. Fue a Napoleón a quien se le atribuyó la frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Habremos aprendido ya la lección? Correr, correr y correr. Este ha sido el papel del pueblo judío durante gran parte de su historia. ¿Y hay algo peor que andar sin rumbo? La incertidumbre de no tener territorio en el que afianzarse, el hacerles responsables de las desgracias de los sitios en donde temporalmente se ubicaron, los ha hecho hoy en día uno de los grandes pueblos supervivientes en la historia, sobre todo después del Holocausto. En ese contexto, la rama askenazí del judaísmo fue la que más se resintió. Sin embargo, muchos sefardíes consiguieron salvar la vida durante la Segunda Guerra Mundial, al ligar su historia a nuestra tierra, la que también fue, es y será su tierra, Sefarad. El adjetivo que da nombre a esta rama del judaísmo, los sefardíes, hace referencia a aquellos que residieron en lo que hoy es España, hasta su expulsión en 1492 a manos de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Dicho término proviene de la palabra Sefarad, nombre con el cual los hebreos bautizaron a la península ibérica en tiempos de los romanos. Aunque para los sefardíes acabaron sintiendo Hispania como su hogar, su llegada no fue voluntaria, sino que fue fruto de la peor de las derrotas. La pérdida de la guerra judeo-romana, acontecida en el siglo I, llevó consigo el castigo de su expulsión. Allá por el año 70 después de Cristo, el emperador Tito pretendía acabar con todo aquello que desestabilizara su imperio. Tras arrasar Jerusalén y dejar reducido a escombros el gran templo de Salomón, del que queda el Muro de las Lamentaciones, se propuso acabar con el problema judío, obligándoles a abandonar sus casas y dispersándolos por todo el territorio del imperio. Esta acción fue conocida con el nombre de diáspora. Gran parte de los desahuciados fueron enviados forzosamente a lo que entonces les parecía el peor de los horrores, al ser el lugar que más lejos estaba de sus hogares, Hispania. Con los corazones encogidos, sus escasas pertenencias y la incertidumbre de un futuro incierto, marcharon hacia la península, dispuestos a iniciar una nueva vida. Y así fue. Los judíos sefardíes permanecieron 1500 años en la actual España. Para los amantes del arte, la diáspora sefardí se plasmó en el Arco de Tito en Roma, que recoge, a través de unos relieves situados en el Intra 2, la marcha de los judíos. Concretamente refleja el momento en el que transportan el Arca de la Alianza que contenía los 10 mandamientos, además de una menorá o candelabro de 7 brazos y la Torá que había en el Templo de Jerusalén. Sin embargo, con la diáspora los conflictos no cesaron.
y fue 50 años después, en el 135 después de Cristo, cuando se tomó una drástica decisión. La decisión consistía en hacer desaparecer la provincia de Judea y renombrarla como Siria-Palestina. Ello también implicaba la definitiva expulsión de los judíos que seguían residiendo en la tierra de Judea. Nueva vida, nuevos retos, dicen. Para los judíos sefardíes, emigrar a la península ibérica fue como volver a nacer. Quizá el cambio de aires no fue tan drástico, ya que se unieron a comunidades de judíos que residían desde época fenicia. Esto les permitió seguir practicando su religión y sus costumbres, sin notar mucha diferencia entre Judea e Hispania. Bueno, algunas sí, empezando porque Judea era un desierto e Hispania, en comparación, un vergel. No obstante, su momentánea paz fue desestabilizada con la llegada de los visigodos. Tampoco ellos se ponían de acuerdo, y es que en todos los reinos se cuecen habas. El problema estaba en que algunos visigodos eran cristianos y otros arrianos. Entonces el rey Recaredo, tras el Tercer Concilio de Toledo, decidió unificar religiosamente Hispania y acabar con la diversidad. ¡Qué novedad! Como sabemos, las minorías siempre juegan en desventaja, y en este caso se vieron gravemente perjudicados, tanto los visigodos arrianos como los judíos sefardíes, que no estaban dispuestos a renunciar a su religión. Esta decisión provocó el distanciamiento de los judíos, que al negarse a convertirse en su mayoría, se aislaron creando sus propios barrios, conocidos con el nombre de juderías y aljamas. Por su parte, los católicos visigodos insistieron, y el rey Sisebuto en el 613 promulgó un edicto de expulsión para todos aquellos judíos que no aceptaran su conversión al cristianismo. Muchos de ellos volvieron a partir al exilio, pero entonces ocurrió algo inesperado que cambiaría las reglas del juego. Y después de esta tormenta llegó la calma. La calma para los sefardíes vino, paradójicamente, como un huracán para los visigodos. Allá por el 711, los omeyas entraron en la península ibérica para ayudar a don Rodrigo a hacerse con la corona. Sin embargo, al final acabaron estableciéndose en el territorio. La batalla de Guadalete fue la primera victoria de los musulmanes sobre los visigodos, que conquistaron en tiempo récord la península. Esta victoria trajo consigo una época gloriosa, con la creación de Al-Ándalus. A diferencia de los visigodos, el Islam sí permitía la convivencia de las tres religiones, la mayor parte del tiempo, a cambio del pago de un impuesto y de imponer ciertas condiciones, tales como pasar desapercibidos, construir sus sinagogas sin sobrepasar la altura de los edificios de la ciudad o la prohibición de ocupar cargos administrativos. Estas condiciones fueron más que asequibles para los sefardíes, a los que, después de tanto trasiego, les parecía la mejor de las opciones. La cierta libertad de la que gozaban los judíos en Al-Ándalus les permitió dar un paso en sus actividades políticas y económicas. Mientras que cristianos y musulmanes rechazaban las actividades relacionadas con el préstamo de dinero por ser consideradas impuras, los judíos sefardíes veían en ellas una gran oportunidad para hacerse un hueco importante en la sociedad. Por fin los sefardíes habían encontrado su lugar. Desempeñaron oficios como los de prestamistas, recaudadores de impuestos y cambistas. Incluso llegaron a convertirse en embajadores y negociaron tratados con potencias extranjeras. En esta época dorada resuenan nombres en diferentes campos de las ciencias y las letras, como Maimónides, Joseph Ibn Nagrela, Ibn Saprut y Yehuda Efibón. Sin embargo, los siglos pasaron volando y en poco tiempo los cristianos ya dominaban gran parte del territorio.
Estos no eran tan tolerantes y volvieron las humillaciones, persecuciones e incluso las matanzas y los saqueos. El más conocido fue el pogromo de Sevilla en 1391. En consecuencia, muchos judíos optaron por ceder a las presiones vecinas y abandonar su religión convirtiéndose al cristianismo. Con Juan II de Castilla, las comunidades sefardíes que se mantuvieron practicaron su religión en la clandestinidad. En cualquier caso, el fin estaba muy cerca. El 2 de enero de 1492 cayó el reino nazarí de Granada. Boabdil entregó las llaves de la ciudad y posteriormente se produjo el abandono del territorio. Musulmanes y judíos, ante el celo religioso de los reyes católicos, veían peligrar su futuro. No se equivocaban. Unos meses después, el 31 de marzo, se firmaba en la Alhambra una sentencia para la población sefardí, el Edicto de Expulsión. La presión ejercida por la Inquisición para lograr la unidad religiosa puso entre la espada y la pared a los judíos, que debían elegir entre la conversión al cristianismo o la expulsión forzosa. Los musulmanes correrían la misma suerte en 1502. $300.000 fueron los sefardíes que escogieron el exilio. 4 meses tuvieron para preparar su marcha y buscar algún lugar que les permitiera comenzar de nuevo. En el mejor de los casos, malvendieron sus tierras y negocios. Otros se fueron sin nada, porque los cristianos esperaron a que se marcharan para quedarse con sus propiedades. Ya no les quedaba nada. Lo único que conservaron fue la esperanza de que algún día podrían regresar. Por eso conservaron las llaves de sus hogares, llaves que guardaron como el mejor de sus tesoros, llaves que se oxidaban en un cajón, esperando una política de tolerancia que parecía no llegar. Y así fue, siglos más tarde, esas llaves serían su salvación. Con la nueva diáspora, los judíos marcharon en busca de un nuevo hogar en el que asentarse, y lo hicieron en el actual Magreb, Francia, Portugal, Italia y el desaparecido Imperio Otomano. Poco después hubo una segunda oleada migratoria de judíos conversos. La Inquisición, que no creía que la conversión había sido sincera, siguió hostigando a los sefardíes recién bautizados. En muchos casos, los judíos seguían practicando en la clandestinidad, pero en otros, aunque abrazaron el cristianismo con honestidad, la sombra de la sospecha los convertía en el objeto de la represión. Así que de nuevo hicieron las maletas y emigraron al norte de Europa. Aunque pueda parecerlo, esta historia de amor no llegó a su fin. Llevaban a Sefarad impresa en el corazón y mantuvieron las costumbres, incluso ese castellano del siglo XV, que siguieron hablando a pesar del paso de los siglos. Judíos había en toda Europa, pero las diferencias en la forma de ser, vestir, hablar, etc., los alejaban de los askenazíes. No es tan fácil escapar de la influencia del sol, de la sal propia del Mediterráneo. En realidad, los sefardíes eran considerados judíos de segunda división, porque eran menos ortodoxos en sus prácticas religiosas y en su forma de ver la vida. Eso también lo da el Mediterráneo. Durante un tiempo, España los olvidó. Pero sus caminos volvieron a cruzarse en el siglo XIX. El primer contacto sería dentro del contexto imperialista. En 1860, las tropas españolas desembarcaron en el norte de África, dispuestas a hacerse con territorios que fortalecieran su imperio. En este caso, la ciudad que pretendían incorporar y que daba nombre a la campaña imperialista era Tetuán. La sorpresa vendría cuando los españoles encontraron familias que se expresaban en un castellano un tanto peculiar. Lo que hablaban era ladino,
la lengua resultante de la mezcla del castellano con el hebreo. Sin embargo, los soldados españoles, lejos de mostrar compasión o curiosidad por ellos, manifestaron su rechazo. Así lo narraba Pedro Antonio de Alarcón, escritor granadino que fue testigo de lo sucedido. Lo mismo sus figuras que su actitud, que aquel estudiado alarde de hablar español, me repugnaron desde luego profundamente. El segundo encuentro, protagonizado esta vez en su mayoría por judíos askenasíes, surgió a raíz de los pogromos contra los judíos en Rusia y los Balcanes. Las nuevas persecuciones trajeron como consecuencia la llegada masiva de judíos, tanto askenasíes como sefardíes, al Imperio Otomano. España ya era consciente por aquel tiempo de que esas comunidades judías que expulsó en 1492 estaban vivitas y coleando, y además seguían idealizando a su amada Sefarad. Por eso el conde Rascón fue quien tendió su mano y pidió al presidente de España, Sagasta, que acogiera comunidades sefardíes en Constantinopla. Este aceptó la propuesta, pero lo cierto es que sus intenciones no eran tan humanitarias, sino meramente estratégicas. El gobierno español llevaba tiempo pensando en establecer conexiones comerciales con la comunidad judía y vio en esto la ocasión perfecta para causar buena impresión y establecer dichas relaciones. Entonces llegó el senador Ángel Pulido, el político madrileño, que creó las bases que permitieron a los sefardíes regresar a España. Pulido era un hombre de naturaleza curiosa y aventurera. Por eso, en ese viaje familiar para conocer los Balcanes y Oriente Próximo, en el barco que cubría el trayecto entre Budapest y Serbia, se produjo el encuentro. La hermana del senador oyó encubierta a personas que hablaban un castellano un tanto extraño. ¡Ángel! ¡Ángel, ven! ¿Lo oyes? Hay españoles en el barco como nosotros. No estamos solos. Pero hablan un poco raro. No ubico el acento. ¿Y si nos acercamos a saludarles? En ese momento, Ángel se detuvo a escuchar la conversación que estaban teniendo esos dos ancianos, que tanto había sorprendido a su hermana. Pulido, amante de la historia, ya había leído textos que narraban las anécdotas sefardíes en España, pero para él eran más una leyenda que una realidad, hasta aquel afortunado encuentro. El matrimonio anciano al que conocieron fueron Enrique Bejarano y su esposa. Él era el director de la comunidad sefardí en Bucarest. Los Bejarano tenían idealizada España gracias a las maravillosas historias transmitidas por sus antepasados de generación en generación. El senador no dejaba de sorprenderse. Así lo explicó en una carta. Sobre todo me atrajo la variedad de sus conocimientos. Y más que todo esto me extrañó el estallido de amor a la tierra hispana, que había de expresar con emoción lacrimosa y frases de extremada delicadeza y ternura. Tras este encuentro, Pulido siguió investigando, esta vez ya bajo la ventaja que le daba formar parte del Senado. De la curiosidad por el tema surgió la creación de una campaña que diera rienda suelta a sus deseos de volver a reencontrar a los sefardíes con su querida Sefarad. El objetivo de esta campaña era dar a conocer esa parte de la historia, que había sido encubierta durante tantos siglos. Ángel Pulido pensaba que si Bejarano y su esposa tenían esa implacable admiración por España, la comunidad sefardí en su totalidad sentiría lo mismo. Prueba de ello es que se continuara hablando castellano en las comunidades sefardíes 5 siglos después. No todos los sefardíes pensaban igual, pero muchos sintieron curiosidad y emoción por la puerta que de nuevo se abría después de llevar siglos cerrada. Por ese motivo, dirigió la campaña hacia la consecución para otorgar la nacionalidad española a todos aquellos sefardíes que lo solicitaran. Poco a poco, Pulido fue captando la atención de grandes pensadores de la época, tales como Unamuno, Menéndez Pidal, Maura o el conde de Romanones,
hasta llegar por fin a la opinión pública. Esto propició actos como la apertura de sinagogas en España o la creación de fundaciones de apoyo sefardí. Pero sin duda, su mayor logro, aunque no fue dirigido específicamente a la comunidad judía, fue la promulgación del Real Decreto por Primo de Rivera en 1924. En él se otorgaba la nacionalidad española a los antiguos protegidos españoles y a los descendientes de los sefardíes que lo solicitaran. Tan solo lo solicitaron 3.000, porque la tasa que debían pagar para hacer el trámite era muy costosa para la época, 500 pesetas. No obstante, el decreto, que en principio pasó desapercibido, tendría una gran repercusión años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial. Luego llegaría la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, así que la intención por parte de los fascistas de derogarlo cayó en el olvido, ante problemas mayores. Lo que estaba claro es que Spain is different. Aunque el eslogan es de 1976 y lo usara Manuel Fraga para atraer el turismo extranjero y así revitalizar la dañada economía española, no le faltaba razón. España es diferente. Que en pleno ascenso de los fascismos, que por naturaleza son ultranacionalistas, exaltadores de las razas superiores y antisemitas, hubiera un gobierno que apoyara esta iniciativa, hace del fascismo español algo único. No obstante, hay matices, porque Primo de Rivera no era Franco. Con él cambia la cosa. De sobra es conocida la obsesión del caudillo por las conspiraciones judeo-masónicas que querían derrocar al régimen. Así que no cuadra mucho esta seña de identidad con el falso mito de que Franco salvó la vida de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Prueba de ello es que cerró las sinagogas de España e ilegalizó las comunidades judías. Solo se les dio un respiro a partir de 1967, con la Ley de Libertad Religiosa, o más bien tolerancia. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Por un lado, España acababa de salir de una agotadora y terrorífica guerra civil, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Las preocupaciones del Generalísimo eran otras, y entre ellas no estaba derogar el decreto emitido por Primo de Rivera para otorgar la nacionalidad española a los judíos sefardíes dispersos por Europa. Se calcula que había unos 175.000 sefarditas en Europa en 1939. La mayoría murieron en campos de concentración, pero unos 7.500 de ellos, de 1942 a 1944, consiguieron escapar a través de España. El fascista y antisemita Francisco Franco convirtió a España en una dictadura que bailó al son de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se mantuviera al margen de ella. En multitud de ocasiones, Franco dejó ver su incondicional apoyo a Hitler. Sin embargo, el marco legal creado por Primo de Rivera permitió durante unos años sacar a judíos de Europa, gracias a su condición de sefardíes. Nada como controlar los medios de comunicación. Franco, que no daba punta sin hilo, hizo correr el falso rumor de que fue gracias a él que miles de judíos sefardíes se salvaron refugiándose en la madre patria. Por eso, el caudillo, de esta forma, decidió lavar la cara a su fascismo y su querencia por los nazis, para no sufrir más represalias tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Sabía que si seguía con el perfil de dictador nazi, no iba a conseguir acercar posturas con las potencias vencedoras, que son a las que en estas circunstancias convenía aproximarse. Por tanto, aprovechó esta oportunidad para alardear de ser la persona que en plena guerra había desafiado a la Alemania nazi salvándole la vida a 7.500 judíos. Sobra decir que esto funcionó al menos mientras estuvo vivo, y que con ello se ganó el favor de millones de personas que creyeron su discurso.
Pero si no fue Franco, como todos creían, ¿quiénes fueron los responsables de esta gran labor? Pues bien, la increíble hazaña fue posible gracias a diplomáticos españoles y otras almas caritativas que arriesgaron su vida y en muchas ocasiones sus puestos de trabajo por tender su mano a personas inocentes. En total fueron 18 funcionarios del gobierno español los que tomaron la decisión de hacer lo correcto, costase lo que costase, aunque tuvieran que enfrentarse al mismísimo generalísimo para conseguirlo. Algunos de estos 18 diplomáticos y funcionarios fueron hombres como Bernardo Roland de Miota, cónsul en París, Eduardo Gasset, cónsul en Salónica y sobrino del famoso filósofo. También está su sucesor en el cargo, Sebastián Romero Radigales, Miguel Ángel Muguiro, ministro español en Budapest y Sofía, Julio Palencia, embajador en Sofía, y Ángel Sanz Briz, en Budapest. Los primeros en llegar a España durante la guerra fueron los judíos franceses que huían de Vichy. En un principio, estos no fueron amparados por su condición de sefardíes. Simplemente eran personas que huían atravesando los Pirineos y venían a parar a España, donde se les ofrecía cobijo y un visado de tránsito para poder permanecer de forma legal en el territorio. Sin embargo, el gobierno de Vichy no tardó en dar el toque de atención al gobierno español para que cesara la acogida de personas no gratas, como eran considerados los judíos. Como bien sabemos, tanto la Francia de Vichy como Franco se proclamaron fans de la Alemania nazi, y no tenía mucho sentido que un gobierno nazi condenara a los judíos y el otro los acogiera como si nada. Por este motivo, a partir de 1942, España cortó el grifo. La única forma de acceder a la península ibérica fue el contrabando o el soborno a los funcionarios españoles que tenían puestos de responsabilidad relacionados con el asunto. El llegar a España tampoco era una garantía de éxito, porque muchos de ellos fueron capturados y llevados al campo de concentración de Miranda de Ebro, para luego ser deportados por Franco a los campos de exterminio nazis en las zonas ocupadas. En tierras francesas actuó el primer justiciero, Eduardo Proper de Callejón, secretario de la Embajada de España en Francia, quien se dedicó a expedir visados a los judíos que querían huir de allí sin el consentimiento de su ministerio. Una labor que no hizo solo, sino gracias a la ayuda del cónsul portugués, Arístides de Sousa Mendes, otro antisistema que desobedeció al fascista gobierno de Salazar. También en París llevó a cabo su labor otro diplomático de cuyo nombre hemos oído hablar al inicio de este capítulo, Bernardo Roland de Miota. A este diplomático le debemos el placer de disfrutar de la cremosidad propia de los yogures Danone, ya que fue el responsable de salvar la vida de Daniel Carasso, hijo del fundador de la empresa y de 90 judíos más. Otro caso es el de Antonio Zuloaga, hijo del famoso pintor, que siendo agregado de prensa en París, Vichy y Argel, le salvó la vida al que luego sería primer ministro de Francia, René Maillet. Hubo más casos en toda Europa. En Rumanía encontramos al embajador Rojas Moreno, quien optó por una medida menos arriesgada pero igual de eficaz, que consistía en poner carteles en las casas de judíos en los que rezaba «Aquí vive un español». Esta era una buena forma de despistar la atención de los nazis en los registros habituales de búsqueda de judíos. Las casas que poseían estos carteles no solían ser registradas, ya que suponía una pérdida de tiempo al dar por hecho que los españoles eran católicos. De Rumanía volamos hasta Grecia, donde destacó la figura de Sebastián Romero Radigales, cónsul general. Su labor se centró en un territorio concreto, Salónica. Allí se encontraba la comunidad más importante de judíos en Europa, formada por 70.000 miembros. Su objetivo fue protegerlos de las garras del nazismo alemán,
Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no fue posible, y pocos fueron los supervivientes. Por ello se centró en los sefardíes de Atenas, donde también se encontraba la significante cantidad de 671, de los cuales, gracias a los esfuerzos de radicales, pudieron salvarse 367 recién bautizados españoles. El resto murió en Auschwitz, principalmente. En la capital de Bulgaria, Sofía, conocemos la emotiva historia de Julio Palencia, embajador de España en Bulgaria. Palencia fue uno de los 18 diplomáticos que luchó para salvar la vida de la comunidad sefardí de Bulgaria. 400 eran las almas que residían en un territorio hostil, esperando a ser capturados y ser enviados a campos de concentración. El embajador español se comprometió a ofrecerles ayuda e intentar por todos los medios salvar sus vidas. Su unión con la comunidad judía fue tan fuerte que incluso llegó a establecer lazos de amistad con una de las caras más conocidas, Léon Arié. Por desgracia, el comerciante Léon Arié fue ejecutado sin que Palencia pudiese hacer nada. Tras este duro choque, el embajador se comprometió a hacerse cargo de sus hijos, aunque le fuese la vida en ello. Esto enfureció a los alemanes, así que fue juzgado y declarado persona non grata en Bulgaria. Los nazis entonces presionaron a Franco para que lo destituyese del cargo, y este obedeció gustoso. No obstante, esto no pudo evitar que Julio Palencia cumpliera su palabra y adoptara a los hijos de su amigo, salvándoles así de una muerte segura. Y, por último, pero no menos importante, hacemos hueco para narrar el gran milagro acontecido en Hungría, protagonizado por Miguel Ángel Mugiro, Ángel Sant Briz y Jorge Perlasca. Ellos eran los encargados de llevar los negocios españoles en la capital, Budapest. Todos se dedicaron en cuerpo y alma a salvar a la mayor cantidad de judíos posible. De ahí que sea considerado más un milagro que una hazaña. El primero de ellos, Miguel Ángel Mugiro, dejó entrever su debilidad por los perjudicados más inocentes de la guerra, los niños. Sencillamente le resultaba intolerable. Mugiro intentó por todos los medios salvar la vida de los más pequeños y, además, se comprometió a emitir informes donde documentaba la situación en la que se encontraba la comunidad judía y cuál sería su destino. Su denuncia constante le valió la destitución. Fue entonces cuando apareció en escena el llamado Ángel de Budapest, Ángel Sant Briz. El título de ángel se lo ganó a pulso, al poner su vida en riesgo falsificando la documentación de miles de judíos askenasíes a los que hizo pasar por sefardíes. La comunidad sefardí era muy pequeña, 200 personas, y tras salvarlos decidió ayudar a los askenasíes. Sant Briz no estaba solo. Otros dos diplomáticos de Suecia y el Vaticano, Raúl Wallenberg y Angelo Rota, pusieron en marcha el aparato que salvaría la vida de más de 5.000 judíos. Ángel Sant Briz finalmente fue descubierto, así que fue cesado de sus funciones, por lo que tuvo que regresar a España. Pero ahí no quedó la cosa. Su puesto fue ocupado por uno de sus colaboradores, quien conocía a la perfección el engranaje de la operación, el impostor Giorgio Perlasca. Perlasca no contaba ni siquiera con la nacionalidad española, pero ante el vacío de poder se hizo pasar por diplomático español para ocupar el cargo y seguir con la labor iniciada por su amigo.
Estos héroes silenciados por una administración franquista que primero los castigó y después intentó quitarles el mérito, serían reconocidos después de su muerte. La España democrática quiso honrar a los 18 funcionarios recuperando para la memoria histórica la labor que hicieron. Dicha investigación, llevada a cabo por el historiador José Antonio Lisbona, dio su fruto en noviembre de 2014 y culminó con una exposición llamada Más allá del deber, donde se les rindió homenaje. Se cree que fueron más, pero la absoluta modestia y el interés por pasar desapercibidos hizo que en muchos casos sus propios familiares no tuvieran conocimiento de estos gestos humanitarios. De hecho, algunos supieron de la valentía de los héroes gracias a la exposición. Imaginamos que se preguntarán, ¿qué pasó después de la guerra? ¿Cuál es en la actualidad la situación de los sefardíes en España? Pues bien, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, España siguió acogiendo a judíos que pudieran demostrar su condición de sefardíes, aunque no se les permitiera formar comunidades. Después llegó una oleada procedente de Marruecos, que tras su independencia en 1956 quedaron en situación de desamparo. Ya en la democracia, el Estado español promulgó la ley del 30 de junio de 1982, en la que de nuevo se aludía a ellos. En ella se otorgaría la nacionalidad española a todo aquel sefardí que demostrase tener 2 años de permanencia en el país. Sin embargo, esto no finalizó aquí. La última modificación legal fue llevada a cabo en 2015, cuando el Parlamento aprobó una ley por la cual se concedería la nacionalidad española a todos aquellos judíos que pudiesen demostrar que eran descendientes de los sefardíes expulsados en 1492. Lógicamente, esto era muy difícil de demostrar. Entre los requisitos para lograrlo destacaban saber español, aprobar un examen de ciudadanía y demostrar que habían tenido algún tipo de vínculo con España. Algunas de las pruebas aportadas fueron las llaves de sus antiguas casas, que habían pasado generación tras generación. En cambio, otros lo hicieron gracias a sus partidas de nacimiento. Antes de la Segunda Guerra Mundial era bastante fácil demostrar la condición de sefardí, pero la pérdida de multitud de documentos hizo que esta labor fuera más que difícil. Otra forma de rastrear el sefardismo fue por medio de los apellidos, aunque también es complicado porque son muy comunes en España. Históricamente aluden a topónimos como Ávila, Córdoba, profesiones como ballesteros, cuberos, los de origen patronímico como Sánchez, Ramírez, y a una cualidad física como Calvo, Cano. Lo cierto es que son miles las solicitudes que se reciben, pero a la hora de la verdad son pocas las que se aprueban. Desde 2015, el Gobierno de España ha concedido la nacionalidad a unos 6.000 descendientes de sefardíes. Las relaciones con el Estado de Israel son fluidas, y son muchos los lazos culturales y económicos que se tienden en ambas direcciones. Según datos ofrecidos por la Federación de Comunidades Judías de España, en la actualidad viven unos 45.000 judíos en el país. Hay colegios específicos para ellos en todos los niveles educativos, aunque solo en algunas ciudades. Además, hay cementerios judíos y 30 sinagogas repartidas por todo el territorio. Las comunidades más importantes actualmente son las de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, La Línea y Melilla. No sabemos si España, gracias a la actuación de estos 18 diplomáticos, logró redimirse en parte por todo el daño que en su día provocó la expulsión de 1492. La historia, que es muy curiosa, ha ahora puesto a los judíos de Israel en el papel de agresor. Son ahora ellos los que han expulsado a los palestinos de sus tierras y sus hogares. El origen de este nuevo conflicto de difícil resolución tiene que ver con la creación del Estado de Israel en 1948, en Palestina.
Aunque la Sociedad de Naciones había prometido crear el marco legal necesario para que Palestina consiguiera la independencia, como el resto de territorios del Próximo Oriente, esto no fue posible debido a las consecuencias del Holocausto. El mundo sintió vergüenza y espanto cuando se difundieron las atrocidades cometidas por los nazis. Entonces, Europa, con el apoyo de Estados Unidos, quiso lavar su conciencia, dándole un estado a los judíos en un territorio que ya no les pertenecía. Recuerden que habían sido expulsados de allí hacía 2000 años. Quienes allí vivían eran los palestinos, en su mayoría musulmanes. La nueva Israel lo tuvo claro. Los echaremos de allí como hicieron con nosotros. Ojo por ojo. Con la diferencia de que los palestinos no habían provocado una guerra, y mucho menos habían participado en el Holocausto. De hecho, Israel debía haberse creado en Alemania, ya que fue esta la causante de todo. Pero los judíos no quisieron, porque vieron en la desgracia la oportunidad de volver a la tierra que los vio nacer. El que allí hubiera palestinos era lo de menos. No hay que ver las noticias para saber que las guerras entre palestinos e israelíes continúan. ¿Estamos repitiendo de nuevo la historia? ¿O damos la lección por aprendida? Decídanlo ustedes. Este podcast ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la Increíble Compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.es. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar. Por cierto, este podcast está dedicado a la maravillosa Ana Riaño. Gracias por descubrirnos el mundo sefardí.